palabra de Dios a los perdidos, decirle. Vamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios a los perdidos. Y las personas no van a resistir la palabra. Y van a ser quebrantados a través de la palabra del Señor. Y yo seré uno de esos instrumentos. Que Dios usará para ser de testimonio. ¿Usted lo cree? Amén. Diga fuerte amén. Amén. ¿Está creyendo? Amén. Diga fuerte amén. Amén. Mira a tu hermano y decirle, Dios te bendiga en lo que viene para ti. Dios te usará como instrumento para la gloria de su nombre. ¿Sabe que le he puesto a la prédica de hoy testigos de Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. El nombre de la prédica de hoy es Testigos de Jesucristo. Y quiero que abra su libro, su Biblia, en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 4. ¿Todos tienen? Bueno, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Y respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Como vemos, aquí había incredulidad en Simón Pedro. Una de las primeras pruebas que viene sobre nuestra vida es la incredulidad. Y Simón Pedro le dijo, ya hemos pescado, ya hemos tirado la red, no hemos pescado nada. Muchas veces suele suceder esto, que usted tiró la red y no pescó nada. Y esto le estaba pasando a Simón Pedro. Pero hubo un momento, dice, más en tu nombre echaré la red. ¿Sabe que cuando usted va a pescar, usted tiene que tirar la red en el nombre del Señor? Porque es un nombre ante todo nombre y no se puede echar la red antes de usar ese nombre para echar la red. Porque ese nombre es poder. Cuando usted va a echar la red en el nombre de Jesucristo, tiene que echar la red. ¿Para qué? Para que la pesca sea milagrosa, tiene que ser en el nombre del Señor, porque es el nombre del Señor que se hace milagros. Usted no puede ir a echar la red en frío sin haber primero orado y usado ese precioso y glorioso nombre, que es el nombre de Jesús, que es nombre ante todo nombre. Así que cada vez que usted vaya a tirar la red para pescar, usted tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted no va en su propio nombre, porque nada va a pasar. Usted tiene que ir en el nombre del Señor. Si usted se levanta y dice, hoy echaré la red y iré en mi nombre, no habrá milagros ahí. Pero si usted va en el nombre de Jesús de Nazaret, habrá milagros.
cuando usted tire la red. Y dice Simón Pedro: eché la red en mi nombre, no pesqué nada, pero ahora en tu nombre echaré la red. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, las ataduras se rompen, las cadenas se rompen, los yugos se pudren en el nombre del Señor. Las maldiciones se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le dijo así nuestro Señor Jesucristo: y habiendo hecho, es decir, que tiraron la red, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía la red, porque echaron la red en el nombre de Jesús. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, que vinieran a ayudarlos, dice así la Escritura, de tal manera que se hundían, es decir, que la capacidad de la barca se desbordó de tantos peces que habían salido, tan desbordante que tuvieron que pedirle a la otra barca, que tampoco había pescado nada, que también vinieran a recoger de los peces, porque había abundancia y había llegado a todos. Cuando viene un avivamiento en un lugar, contagia y llena todas las otras barcas también. No sé si usted me está entendiendo. Cuando viene un despertar, un avivamiento, empieza a haber pesca milagrosa, y cuando empieza a haber pesca milagrosa, la barca se empieza a hundir, pero toca a todos los demás. Tanto es así que las otras barcas van a tener que también recoger de esos peces, muchas veces de las cuales ya Dios ha preparado. Siempre cuando viene un avivamiento se contagia todo, absolutamente todo. Diga conmigo: cuando viene un despertar se contagia todo. Cuando viene un despertar se contagia todo. Amén. ¿Cuántos creen de ustedes que será tan grande la pesca milagrosa que habrá que llevar la barca, habrá que compartir de esa barca para otros lados? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que en el Uruguay, que dicen que es tierra de imposible, va a ser una tierra posible? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que vamos a tirar la red y la barca se va a llenar? La barca es la iglesia, amén. Esta barca se va a llenar, porque vamos a tirar la red en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué va a pasar? Que vamos a tener que expandir la iglesia a los 19 departamentos, porque también vamos a tener que darle a las otras barcas para que se llenen en los otros lugares del país. ¿Cuántos creen que en este lugar van a salir pastores, evangelistas, maestros de la palabra del Señor, misioneros? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Estás seguro? Has tirado la red en tu nombre, pero tal vez es tiempo que empieces a tirar la red en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hasta ahora no has pescado nada, ha sido infructuoso tu pesca, pero es porque has tirado mal la red. Pero ahora es tiempo de tirar la red para que empiecen a suceder milagros. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret hay un nombre que es ante todo nombre. No vayas en tu nombre, porque en tu nombre no va a suceder nada. Los muertos no van a resucitar en tu nombre. En tu nombre no van a sanarse los enfermos, los endemoniados no serán liberados en tu nombre. En tu nombre no habrá matrimonio restaurado, no habrá familias edificadas en tu nombre, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, las cadenas se rompen, las ataduras se desatan y el infierno retrocede en el nombre de Jesús de Nazaret, y las almas son ganadas para el nombre de Jesucristo. ¿Usted lo cree?
Entonces, ¿qué nombre va a tirar la red? En el nombre de Hasta ahora has tirado la red en tu nombre. Hasta ahora has ido en tu nombre. Y tú dices, he tirado la red y no he logrado nada. Lo he intentado. ¿Cuántas veces usted ha intentado tirar la red y no pesca nada? Pero ha llegado el tiempo de que venga la pesca milagrosa en tu vida. Yo me acuerdo que había una mujer que decía, había venido un ministro a la iglesia donde yo congregaba, y esa iglesia en poco tiempo había ganado 3.000 almas para Cristo. Entonces él vino a enseñarle a la iglesia cómo hacer fructífera la congregación, de cómo ganar almas, y trajo como testimonio a ese hermano una hermana mayor que le decía, yo no lo puedo hacer, yo no puedo tirar la red es muy pesada. Y el pastor le decía, no, tú tienes que tirar la red porque Dios ha puesto en ti el Espíritu Santo y tú vas a ser testigo y vas a ver que Dios te va a responder. Y esa hermana no fracasaba, cada vez que tiraba la red fracasaba. Pero el pastor volvía a insistir y le decía, no, hermano, el Espíritu Santo mora en ti, tú vas a tirar la red en el nombre de Jesús y vas a pescar. Tanto insistió el pastor en esa hermana, que esa hermana un día se atrevió a hacer lo que el pastor le decía, a tirar esa red. Tanto es así que pasó a ser una de las ganadoras de almas de esa iglesia más grande de toda la congregación, con cientos y cientos de personas que había traído a los pies de Cristo, porque ella entendió que había que pegar la red en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. No en su nombre. Amén. Y el pastor trajo ese testimonio para ver que nada es imposible para Dios, y Dios puede usar hasta las piedras. Y que acá hay hermanos en esta congregación que muchas veces dicen, pastor, yo no soy bueno para esto, no soy bueno para aquello, no soy bueno para el otro. Sin entender que Dios te escogió para que anunciara las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para que seas testigo de Jesucristo, de sus obras y sus hechos. Para que anuncies el Evangelio del Reino del Cielo a toda criatura. Y para que cumplas así la gran misión de la Iglesia. Y para arrebatar las almas de las personas que están atadas en el infierno, para arrebatarle de la garra de Satanás esas almas. Y te aseguro, pero te reaseguro, que cuando tires la red en el nombre de Jesús, vas a empezar a ver una obra gloriosa alrededor tuyo. Te aseguro que tus manos no estarán vacías. Entonces Jesús le dijo, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Lo que nunca pensaron estos hombres, que Simón Pedro y todos estos pescadores, lo que nunca pensaron era el impacto que iban a tener en la sociedad. Nunca pensaron ellos que sus dichos y sus obras se hablarían hoy en el mundo entero. Ellos nunca pensaron. Nunca pensaron que iban a escribir libros y que todo lo que ellos escribieron, el mundo lo iba a leer. Millones de personas en este momento están leyendo sus testimonios, sus libros, de las hazañas que hicieron aquellos hombres en el nombre del Señor. Ellos nunca pensaron
que después que Jesús estuvo con ellos 3 años y medio discipulándolos, enseñándolos, un día su maestro se iba a ir y ellos iban a quedar como responsables de la obra. Y que ellos iban a tener que plantar iglesia y que ellos se iban a tener que expandir a todas las naciones. Y que iban a llevar esta palabra de esperanza a los perdidos al mundo entero. Ellos nunca creyeron, nunca pensaron que ese día Dios iba a impactar el mundo con ellos. Ellos eran simplemente pescadores de hombres nada más, pescadores artesanales, hombres comunes nada más. La gente llegó a decir que eran hombres sin letras y del vulgo. La gente decía, ¿cómo estos hombres que ni siquiera fueron a la escuela pueden hacer tantas proezas? Y reconocían que habían estado con Jesús. Porque cuando estamos con Jesús hay proezas a nuestro alrededor. Suceden cosas maravillosas. Porque tú eres un ungido de Dios, un hombre de Dios, que en ti mora el Espíritu de Dios y hay poder en ti. Y algunos decían, uy, estos hombres que perturban el mundo entero, decían, trastornan. ¿Por qué? Porque la palabra estaba corriendo por todo el mundo conocido en aquella época y el mundo estaba siendo trastornado por el poder de Dios y los paralíticos se paraban, los ciegos veían y los sordos oían porque nuestro Señor y Salvador testificaban el nombre de Jesús de Nazaret con señales, prodigios y maravillas y milagros, y se cumplía la promesa del Señor que decía, cosas mayores que yo harán. Den un aplauso a Jesucristo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que avanza, es una iglesia que prospera, es una iglesia que en sus manos está la vida y la muerte, es una iglesia que tiene autoridad para atar y desatar, es una iglesia que rompe cadenas, es una iglesia que cuando ata en el nombre de Jesús, los demonios huyen. Está poderosa esta iglesia. Está poderosa esta iglesia que en las manos de la iglesia está el cambio de la nación. Está poderosa que han habido predicadores en el mundo que han predicado la palabra y han cambiado la historia de una nación, como en Inglaterra con Juan Wesley, que cambió la historia del país. Es que ustedes no saben cuántas cosas hará Dios a través de ustedes. Ustedes no se imaginan el impacto que están haciendo ustedes en la sociedad. Ustedes no se imaginan, no pueden ver todavía que los campos están blancos para la cosecha y que Dios te usará a ti como un instrumento para la gloria de su nombre. Nunca pensaron estos discípulos que tendría, a través de sus enseñanzas, tendría un impacto 2000 años después al mundo. Yo no lo pensaron. Ese día que el Señor se subió a la barca y le dijo, síganme, los haré pescadores de hombres, ellos nunca pensaron que el mundo entero iba a ser impactado a través de sus enseñanzas. Nunca pensaron. Hoy la Biblia está llegando al mundo entero y lo que hicieron aquellos hombres, hoy lo estamos leyendo. Un pequeño grupo de valientes de 12 soldados o 11 soldados, después se agregó uno más, que combatieron contra el reino de las tinieblas y hubo un gran avivamiento. Esos hombres, discípulos de Jesucristo, que hicieron proezas en el nombre del Señor.
¿Sabe? Viene el tiempo de la gran cosecha del Uruguay. La iglesia va a ser conocida en el Uruguay. Hasta ahora nadie nos conoce. Somos apenas un 8% en este país. No influenciamos en nada todavía. Pero Dios prometió hace poco tiempo en una visión y dijo que viene un gran avivamiento para este país, y yo lo creo. Viene un despertar tan grande para esta nación que no habrá lugar para tantas almas. Las barcas estarán llenas, las iglesias estarán llenas. ¿Y sabes qué? Y Dios te usará a ti. Hace poquito me pasaron un teléfono de una familia de allá del departamento de Salto. Me llamaron por teléfono y me dijeron si yo me animaba a ir a ver una familia, y le dije por supuesto voy, y fui a la casa de esa familia. En esa familia hay 4 jóvenes y su mamá y su papá. Eso quiere decir que hay 6 integrantes, de los cuales 5 aceptaron al Señor el día que yo fui a la casa. Y hace 4 o 5 veces, no sé bien, que estoy yendo. No solamente que Jesús se glorificó en esa familia trayendo bendición, no solamente aceptaron a Jesús, sino que estoy dándole el discipulado. ¿Sabe lo que pasó en esa casa? Ya están ellos memorizando textos bíblicos. Denle un aplauso al Señor. Escuchen bien. Ya están cantando corito. Denle un aplauso al Señor. Ya están orando, entregando el culto al empezar y al terminar. Denle un aplauso al Señor. Alégrese, iglesia, hay un avivamiento, está empezando el movimiento, hay un culto pentecostal en esa casa. Gloria al Señor, se está moviendo cielo y tierra. Hay milagros, hay almas convertidas, hay vida. En ese hogar entró Jesucristo y las cadenas empezaron a romper. La mamá de la familia estaba quebrada. Hacía 2 semanas que se había quebrado la tibia. No podía dormir por las noches por el dolor, tenía un yeso. Y le dije, vamos a orar, Dios es un Dios de milagro. Y le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret recibe sanidad. ¿Y sabe lo que pasó? Empezó a sentir un fuego tremendo en esa pierna. De tal manera que empezó a moverse el pie, me dijo. Aleluya. 2 semanas después fue al médico para hacerse una placa. ¿Sabe qué ocurrió? ¿Sabe qué ocurrió? ¿Sabe, iglesia, qué ocurrió? ¡Un milagro! ¡No había quebradura! ¡No había quebradura de esa pierna! El médico mira y compara una y compara la otra y dice, no es posible. ¿Qué hiciste, mujer?
mi pastor oró por mí y recibí un milagro, le dice la mujer, y testificó a ese hombre, y ese hombre sacudía la cabeza diciendo, es para no creer. Dios está haciendo maravillas, porque es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y yo le estoy enseñando el ABC de la Biblia porque ellos no conocen nada de la Escritura. Y le estoy hablando de la obra de Dios con su Hijo Jesucristo y su testimonio. Y le estoy hablando acerca del amor del Padre a través de su Hijo Jesucristo y el testimonio de su Hijo Jesucristo. Y esa casa empezó a ser edificada. Aleluya, porque luz entró en esa casa, porque esa casa estaba en tiniebla, pero entró gran luz, porque Jesucristo era luz, y Jesucristo vino a esa casa y empezó a haber luz en medio de las tinieblas, y las tinieblas se desvanecieron en ese hogar. ¿Sabe qué pasó el día quinto? Estábamos cantando unas alabanzas y descendió el Espíritu Santo. Y yo no le había hablado del Espíritu Santo, ellos no conocen el Espíritu Santo porque todavía no les he hablado de la tercera persona de la Trinidad. Solamente le hablé de Jesús y del Padre. Pero en un momento se llenó de gloria la casa. Y el Espíritu Santo se movió en ese lugar. ¿Y sabe qué pasó? Danzaba en el Espíritu la señora del hogar. Danzaba en el Espíritu. Y danzaba en el Espíritu. Y yo miraba la obra de Dios. Y daba gloria al que vive y reina para siempre. Y decía, bendito sea el Señor, que sobre los que aman has hecho maravillas. Y eso produjo un avivamiento en mí. Y yo digo, así eso es lo que Dios quiere. Y estaba en mi casa. Y estaba revoloteando todo esto en mi mente. Y empezó el Señor a inquietarme. Y me dijo el Señor, anda a visitar a la vecina del frente. Así que agarré la Biblia, estaba conversando con mi señora y le dije, perdóname, me voy. Tengo que hacer una obra. Cargo la Biblia y mi morral y me voy a la casa del frente de mi vecina. Golpeo mis manos, sale la vecina y le digo, vecina, vengo a visitarla. Porque me he enterado que estás enferma. Y he venido a tu casa para traerte bendición de Dios. Y la mujer me miró y me dijo, gracias, pase usted adelante. Y pasé adelante. Y nos sentamos en la mesa y abrí la Biblia y empecé a hablar de palabra de vida y a aconsejarle palabra de ciencia y palabra de sabiduría y palabra de esperanza. Y me dijo, yo nunca había sabido acerca de esto. Te doy gracias por haber venido a mi hogar. Y le dijo, el luz ha entrado en tu casa. Y como Dios le dijo a Zaqueo, es necesario que hoy pose en tu casa. Dios posó en la casa de esa mujer como en el día que entró Jesucristo en la casa de Zaqueo. ¿Y sabe qué pasó? Aleluya. Esa mujer tenía problemas de rodillas porque le habían hecho una operación y quedó mal. Y le dije, bueno, vamos a orar. Dios es un Dios de milagro. Y sabe que ella no podía mover casi la rodilla, tenía problemas de dolores. Pero le dije, Dios es grande, Dios es fuerte. Y tomé de su mano y le dije, Padre, glorifica tu nombre. Señor, testifica ahora, señora, señales. Te pido que tú, Señor, sane esta rodilla. Y en el instante que oré, se fueron los dolores de la rodilla. Y esa mujer pudo caminar bien. Sí, para la gloria del Hijo de Hombre, para la gloria
avivado, sino para avivar su fuego del Espíritu. Cuando ustedes testifican a los hombres, entonces empieza a venir luz sobre tu vida también. Amén. ¿Y saben lo que pasó? El Señor me inquietó y dijo, llama por teléfono a una persona, llamé por teléfono. Y le dije, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Mira, tengo una necesidad de ir a llevarte la palabra a tu casa. Dios me ha inquietado que te llamara para llevarte una palabra a tu casa. Y le dije así, ¿a qué hora puedo pasar? No lo dejé ni pensar. Yo salgo del trabajo a las 7, ¿te animás a estar como a las 8 de la noche en mi casa? Sí, voy a las 8 de la noche, le dije. Y me fui a las 8 de la noche. Estaba oscuro, no importa. Y agarré la camioneta y me fui. Quedaba lejos el lugar, pero habían almas que había que salvar. No importa la distancia, lo que importa es que Dios se va a glorificar salvando esas vidas. Y me fui a llevar la palabra de esperanza. Y allí me recibieron el hogar, el esposo y la esposa y sus niños. Y allí le hablé la palabra de Dios. ¿Sabe lo que habían comprado? Torta frita, calentita. Y me convidaron con una, y yo estoy dejando la harina, hace tiempo que no como harina, y les comí una torta frita, porque el que te da, recibe. Entonces yo digo, si me están dando, que reciban más torta frita. Y después que me comí la torta frita, veía lo más importante, enseñarle la palabra de Dios, y empezamos a hablar. Y allí, hermanos queridos, estaba el Señor con nosotros. Había lágrimas, porque Dios estaba haciendo su obra, porque nosotros somos instrumentos, pero la obra la hace el Señor. Apolo regó, Pablo plantó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y Dios que hace la obra, nosotros somos instrumentos usados por el Señor. Y quedaron rechonchos. Y me dijeron que se vuelva a repetir. Por supuesto, le digo, ahora empieza el discipulado. Hace unos años atrás fui a predicarle a un muchacho. Le iba a predicar y el muchacho tenía un negocio. Y yo a todos los negocios que iba le predicaba a las personas que tenían negocio. Fui a la carnicería, me gané al carnicero. Fui al verdulero, me gané al verdulero. Fui al tortero, me gané al tortero. ¿Sabe qué pasó con el verdulero? Me veía entrar en la verdulería y se quería esconder adentro de los cajones. Porque lo tenía atosigado con la palabra de Dios. Un día ya no me soportaba más. Y me dijo, yo voy a ir contigo a la iglesia. Lo había cansado. Yo voy a ir con este a la iglesia, habrá pensado. Así me dejan paz. Minga. No lo iba a dejar en paz. Y fue conmigo a la iglesia y se convirtió en Jesucristo. Ahora es pastor con su señora en Aeroparque, tiene una iglesia muy grande en Aeroparque. Denle un aplauso al Señor.
Después me gané una joven. Aquella joven empezó a ir a la iglesia, empezó a congregarse y también conoció al Señor y fue salva. Y fue llamada a las misiones. Ahora es misionera. ¿Sabe dónde está? En Europa. Predicando la palabra en uno de los países más bravos de todos. Allí está dando testimonio ella y su esposo, que es misionero de Venezuela, junto con ella. Sembrando la buena semilla en aquel lugar. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe dónde había estado ella primero? En las tres fronteras de Paraguay, Brasil y Argentina. Allí estuvo unos años trabajando como misionera, llevando la palabra de vida a aquel lugar. Un día voy a la carnicería, había un carnicero y me hablaba de su religión, una religión muerta, y yo le hablaba de una religión viva de Jesucristo. Un día le dije: vamos a mi casa y allí tú me enseñas y yo te enseño también. Yo tenía un reto ahí. Y él me empezó a hablar de la religión muerta y yo lo escuchaba. Y escuchaba acerca de sus enseñanzas que no tenía ni pie ni cabeza. Pero después que él terminó le dije: ahora me toca a mí. Y le empecé a hablar de Jesucristo. Ni siquiera le había hablado del Espíritu Santo. Pero como el Evangelio no es una religión muerta, sino que es el Evangelio es poder, le dije: vamos a orar. Y empezó a orar a él, a su chamán, a sus demonios, a su brujo. No pasó nada, no pasó nada. No se movió ni la telaraña, nada. La araña estaba dormida. No pasó nada. Ahora me toca a mí. Y le dije: Señor, toca a este individuo, toca a este hombre, Señor, glorifícate. Y voló lejos y quedó dormido. El Espíritu Santo bajó y lo tocó y quedó boca abajo. Y yo me senté en una silla y lo miraba, y estaba mirando al Espíritu Santo obrar. En un momento abrí los ojos y le dije: a ver, intenta levantarte de ese lugar. Y hacía fuerza y no podía. Hazlo más fuerte, le decía yo, y no podía. Y le decía: hazlo más fuerte, y no podía. No podía. Estuve media hora diciendo: párate, y no podía, porque el Espíritu Santo estaba sobre él y no lo dejó pararse. ¿Sabe? Se convirtió a Cristo, me invitó a su casa. Se convirtió a Jesucristo y me invitó a su casa. Cuando llegó a su casa estaba él y como 10 personas vecinos en su casa, y su esposa y su suegra. Había comunión con la suegra. Bueno, aleluya. ¿Y sabe qué? Antes de empezar a predicar, le dije a todos ellos: vamos a hacer una cosa, vamos a entregar la reunión antes de empezar la prédica. Y estaban todos parados ahí. Y levanté mis manos al cielo y le dije: Señor. Y cuando dije Señor, volaron todos quedaron dormidos. Y yo me quedé asustado porque se dieron contra las paredes. Y así que me acerqué
para agarrar a uno de ellos que se había despertado, y cuando me acerco así y le tiendo mi mano, vuela de nuevo. Y me quedé quieto porque si no se iban a dar contra las paredes. Y ahí le prediqué al Señor. Aceptaron a todos a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Y le dije así, bueno, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a despedirnos en oración. Levanté mis manos y le dije, Señor, y ¡plá! ¡Pupá! ¡Pupá! Se dieron todos contra la pared y quedaron todos dormidos de nuevo. Porque Dios, cuando te acompaña, van señales contigo. Y la Biblia te dice que si una persona te recibe a ti, recibe a Jesucristo y al que lo envió al Padre. Y si esa persona, esa casa te da tan solamente un vaso de agua fría, la bendición queda en ese lugar. Y si tú fueras profeta, la bendición del profeta queda en ese lugar. Y si fueras justo, la bendición del justo queda en ese lugar. Y dijo el Señor así, cuando los envió de dos en dos, y sanar enfermo, limpiar leproso y predicar el reino. Y no hemos omitido nada de la palabra, hemos ido con la palabra de Dios y con demostración del Espíritu y poder, tal cual está escrito. Y empezó a haber un avivamiento en mí de nuevo, como en aquellos días. Y empezaron a ocurrir cosas de nuevo, aleluya. Porque el Señor me había llamado a eso, a llevar el Evangelio de casa en casa, a predicarle a los hombres que estaban perdidos, pero yo me enfrasqué en la iglesia, me olvidé que las almas están afuera de la iglesia, no dentro de la iglesia, y que los necesitados están afuera. Ustedes son salvos. Y yo hace años que vengo dándole la palabra a ustedes. Y los de afuera me olvidé. Pero el Señor me llamó de nuevo. Me llamó al combate cuerpo a cuerpo. Me llamó de nuevo a extender las estacas. Y empezó un avivamiento en mí de nuevo. Y lo que Dios empezó lo va a terminar, aleluya. Y lo que Dios me mostró lo va a hacer. Nadie me conoce, no sabe quién soy, no dan un cobre por mí. Capaz que todo el mundo dice que es un pastor fracasado, tiene una iglesia pequeña. Yo no creo en los fracasos. Yo creo en las segundas oportunidades. Creo que Dios está conmigo. Y cual Dios Todopoderoso puede hacer cualquier cosa, no hay nada imposible para Él. Y puede usar a cualquiera. Lo usó a Moisés con 80 años. Lo usó Caleb con 80 años. No me va a usar a mí que tengo 25. Aleluya. Yo no sé si ustedes están en contra de mí, que se ríen mío. Tienen más testimonio ustedes. El tema es que de aquí al cielo nadie más me para. Nadie más me para. Y yo te invito a que te unas conmigo en esta visión nueva que Dios está trayendo, esta visión fresca, esta visión revolucionaria, esta visión que Dios me está dando en mi vida, a mí como pastor, de empezar a extender la red. Si tú te unes conmigo, serás un espíritu conmigo, serás uno conmigo, y seremos uno, tú y yo, con el Señor. Y seremos un cuerpo, juntos, unidos, en un mismo espíritu, y cosas maravillosas Dios va a hacer en esta iglesia
y se va a partir al mundo entero si tú te unes conmigo en un mismo espíritu. Yo no te voy a obligar, no es algo que te tenga que estar obligando. Pero te aseguro que si tú te unes a mí, van a pasar cosas maravillosas a tu alrededor, porque Dios es el mismo. Entonces, tan grande la revolución que había en mi corazón, que le dije al Señor, bueno, voy a hacer una cosa, voy a trabajar menos tiempo en las cosas seculares, para dedicarle más tiempo a tu reino y a las cosas de tu reino, porque en tus negocios quiero estar. Porque ustedes saben que yo no vivo de la obra, sino que vivo de mi trabajo, del sudor de mi frente. ¿Y sabe qué pasó? Cuando le dejé todas las cosas en la mano de Dios y empecé a dedicarme a las cosas de Dios, empezó a haber prosperidad. Aunque usted no lo crea, empezaron a llamarme empresas de todos lados. Y las horas que le resté al trabajo secular, Dios me está supliendo esas horas el triple. La otra vez le dije a mi esposa, estoy cansado, hoy no voy a ir a trabajar. Y como yo le dije al Señor, vos te encargás de las cosas, de lo material, para suplir. Empecé me dije, hoy me voy a quedar acá, voy a hacer día de vago. Vio el vago que se queda, no mueve un pie. Bueno, ese día yo no quería mover un pie, me quería quedar día de vago. No habían pasado 10 minutos de la hora y empezaron ring el teléfono. No paró el teléfono. Trabajé más que nunca. El Señor me dijo, no, día de vago no, andá a trabajar. Veo un espíritu gracioso hoy aquí que está reposando en la vida del hermano Brian allá, porque veo que está aplaudiendo y dándole hace así en la oreja al otro. Yo tengo discernimiento del espíritu, estoy viendo el espíritu. El espíritu chistoso. Está gozoso y le hace así en la oreja a nosotros. No sé si es que le quiere sacar la cera que tiene en los ojos en la oreja para que escuche bien, en el oído. El pastor todo lo ve. Lo que pasa es que estoy acá arriba, ustedes están allá abajo, yo lo veo todo. Se esconden acá y yo lo estoy mirando. Queridos hermanos, aquellos pescadores artesanales, hombres de trabajo, iban a impactar el mundo entero. ¿Quién decía que esos hombres iban a revolucionar el mundo conocido en aquella época? ¿Quién hubiera pensado que la sombra de ellos, cuando pasaban los paralíticos, se paraban, los ciegos veían, los sordos oían? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que cuando Pedro va a la casa de Cornelio y a testificar el nombre del Señor, también iba a llegar a los gentiles la salvación y el poder de Dios a aquel lugar? Pedro nunca hubiera pensado eso, porque él era abominación acercarse a los gentiles.
Sin embargo, él estaba ahí. Él dice, ustedes saben bien lo abominable que es estar los judíos con los gentiles juntos. Sin embargo, Dios hace como él quiere y trajo el avivamiento de la casa de Cornelio. Y allí por primera vez los gentiles escucharon el nombre del Señor. Y después de ahí, el evangelio fue predicado en el mundo entero. ¿Quién iba a decir que los discípulos, la gente cuando escuchaba su de nuevo, no podían resistir el espíritu que salía de su boca? Que iban a ver sus ojos como ángeles. ¿Quién iba a decir que aquellos hombres iban a escribir libros, y aún libros proféticos de los tiempos finales, como el libro de Revelaciones, de Apocalipsis? ¿Quién iba a decir que aquel hombre en la isla de Pasmo iba a traer gran revelación a la humanidad? Nunca pensaron esos hombres cómo contagiarían al mundo entero. ¿Quién iba a pensar que esta pequeña iglesia que está escondida, perdida, de aquí van a salir grandes hombres de Dios? Que tendrían que viajar al mundo a contar el testimonio de Jesucristo. Que tendrían que viajar y traspasar fronteras, porque serían llamados de otras naciones, porque lo que está haciendo Dios en la vida de ellos es tremendo y quieren lo que ellos tienen. Entonces ellos los llaman de todos lados para ser contagiados con ese espíritu que está en ellos. ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir que de esta pequeña iglesia iban a salir antorchas encendidas que iban a iluminar el lugar oscuro? ¿Quién pensaría que en un grupo pequeño de hombres y mujeres Dios revolucionaría el mundo? Pero sí, así es. De aquí saldrán a todas las naciones. Que Dios los bendiga.